científica que se ha formulado se cumplen en nuevas observaciones, entonces uno dice, es una teoría corroborada. ¿Por qué se utiliza la palabra teoría en la ciencia? La idea teoría en la mente popular es una especulación que todavía no se ha probado. No, en la ciencia, cuando se habla de una teoría, es una teoría que se ha corroborado en la práctica con las observaciones, pero se habla de teoría porque puede ser que necesita afinarse un poco más. Pero básicamente ya se ha probado como cierto. Entonces, puede ser que necesita afinar un poco más, pero en el fondo, en general, es correcto. Por eso hablamos de la teoría de la relatividad que se ha corroborado y la teoría de Heisenberg, etc. Bueno, entonces la ciencia se extralimita cuando llega a la presencia de Dios, porque no se puede observar a Dios. Y donde no hay observaciones, no hay ciencia moderna. Punto. Otra cosa es que la ciencia también se extralimita, o sea, sale de su campo, se mete en cosas que no debe decir, se extralimita si niega las intervenciones o los milagros de Dios en la historia. Porque estas intervenciones son actos únicos que no se repiten exactamente. Si uno estudia los milagros en el Nuevo Testamento, uno va a encontrar que cada milagro tiene algo particular, no es exactamente lo mismo. Y cuando no es exactamente lo mismo, entonces no se puede formular leyes. Y entonces, también, por ser eventos únicos, la ciencia no puede decir nada al respecto. Ese principio es muy importante, porque en la historia se dice que la historia se repite, pero nunca se repite exactamente. Siempre hay diferencias. Por eso la ciencia no sirve para hacer historia. Yo trabajo como historiador y hay que utilizar métodos completamente diferentes para establecer la historia. La historia es una cosa, la ciencia es otra cosa. Bueno, quinta presuposición. Para una buena interpretación de la Biblia, se necesita entender la cultura y el contexto en que se escribió un pasaje. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento se escribió casi hace 2000 años, en un mundo muy diferente. Y en el caso de Génesis 1, yo creo que se trata de un documento que se hizo hace 3500 años, por lo menos atrás, en un mundo completamente diferente, con personas que pensaban de otra forma, y que tenemos que tomar en cuenta esto en nuestra interpretación, que tenemos que interpretarlo como una historia, porque todo se relataba en forma de historias, de cosas que han pasado. Pero en una historia no todos los datos son relevantes y no hay que dar un significado profundo a cada detalle. Hay que decir cuál es el propósito de la historia. Bueno,
eso hay que interpretarla, porque hay que transportarse al mundo en que se escribió la Biblia. Por eso hay el estudio de la teología. Y buena parte de la teología es entender el mundo diferente. Sexto, las teorías de la gran explosión inicial. La teoría de la gran edad de la Tierra y de la evolución de la vida de formas muy sencillas a organismos cada vez más complicados, terminando con la creación del ser humano. Se basan en observaciones diferentes, múltiples e independientes. Entonces, tenemos que aceptar estas cosas como hechos. Hay muchos cristianos que dicen, no, todo esto es un error. Pero eso conlleva un tremendo problema. Si Dios ha dejado pistas claras en la naturaleza que Él creó, si nosotros decimos, no, desechamos esas pistas, estamos diciendo en efecto que Dios ha dejado pistas en su naturaleza que son engañosas. Y eso trae un problema teológico tremendo. Porque la base, una de las cosas básicas de la revelación bíblica es que Dios es completamente confiable. Y si Él ha dejado pistas claras en la naturaleza, nosotros tenemos que aceptar estas cosas como hechos. Entonces, a mi juicio, hay solamente una posición que es realmente aceptable para un cristiano. Un cristiano basa su fe en la evidencia. En la ciencia tenemos evidencias claras de ciertas cosas. El cristiano, a mi juicio, debe aceptarlas. Pero la Biblia también se basa en evidencias muy claras, diferentes, evidencias históricas que no se dejan probar por la ciencia, pero que son evidencias fuertes y claras también. Y por eso tenemos que aceptar esto también. Pero los creacionistas dicen, no, aceptamos la Biblia, pero rechazamos la ciencia. Eso también no es una posición coherente. Y los científicos ateos hacen lo opuesto. Ellos dicen, aceptamos la Biblia, aceptamos la ciencia y rechazamos la Biblia. Eso tampoco es una posición correcta. Bueno, entonces el profesor Blau acepta los hechos corroborados de la ciencia moderna. Pero él insiste que también existen en la Biblia datos que son básicos y que se han corroborado, como la creación del universo por Dios, las intervenciones de Dios en la historia y el comienzo y el fin del mundo, entre otras cosas. Y tenemos también que aceptar esto, y cualquier interpretación científica que va en contra de esto tiene que ser equivocada. Bueno, pasamos rápidamente a los temas principales del libro del profesor Blau. Él comienza diciendo que el estudio de la naturaleza es nada menos que un encargo de Dios. No fue siempre así. En la Edad Media,
muchos filósofos, incluso, ¿cómo se llama? El gran filósofo Tomás de Aquino, dijeron que el estudio de la ciencia era una cosa prohibida para el hombre. Pero el Salmo 111, versículo 2, que cita el profesor Blau, dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces él dice, Dios nos invita a estudiar lo que Él ha hecho en la naturaleza, así como nos invita a estudiar lo que ha hecho en la historia. Lo que ha hecho en la historia se encuentra en la Biblia, lo que Él ha hecho en la naturaleza se encuentra en la ciencia. Y por eso el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos 1:20, Pablo dice que en la creación se puede ver la eternidad y el poder de Dios. Quiere decir que la Biblia afirma claramente que Dios se revela en la historia, pero también en la creación que Él ha hecho. Y por eso es de entender que una buena interpretación de la Biblia y una buena interpretación de la naturaleza nunca van a estar en conflicto. Bueno, en el segundo tema principal es que en el siglo XIX la ciencia creía que el mundo siempre había existido. Hubo un conflicto básico entre la ciencia y la Biblia, en el sentido que la Biblia dice que el mundo tuvo un comienzo y que eso es fundamental, y la ciencia negaba eso. Pero en el siglo XX se hizo una serie de descubrimientos, y el profesor Blau los describe, que probaron cada vez más fuertemente que el universo tuvo su comienzo en una explosión tremenda de energía. Ahora, Einstein ha establecido que la materia y la energía son intercambiables, y hasta ha dado una ecuación para expresar esta interdependencia. Y eso quiere decir que toda la materia que tocamos hoy en día, esa mesa y todo eso, es el resultado de una parte de esta energía original que se ha convertido en materia. Fue una explosión tremenda de energía, de luz, y que provocó no solo esto, pero los científicos han podido calcular cuándo ocurrió eso, y llegan más o menos a la edad de 14.6 mil millones de años atrás. Bueno, con eso se resolvió este problema, porque ahora tanto la ciencia como la Biblia dicen la misma cosa: el mundo tuvo un comienzo. Y no solo eso, la ciencia también ha establecido que el mundo y el universo tendrán su fin, así como lo dice la Biblia. Entonces, antes conflicto, ahora armonía. El tercer punto, en el siglo XIX
La ciencia creía que el universo se desarrolló por el azar, por factores aleatorios, como dicen los científicos. Pero en el siglo XX se descubrió el principio antrópico. El principio antrópico dice que la naturaleza en que vivimos, el universo en que vivimos y el mundo en que vivimos no son cosas comunes, pero son cosas especiales que se hicieron con un propósito. Y ese propósito es que haya vida. Han encontrado que en las ecuaciones fundamentales que describen la naturaleza en que vivimos, hay una serie de constantes y que hay por lo menos 15 constantes que tienen que tener un valor muy exacto, en algunos casos un valor increíblemente exacto, para que la vida sea posible en la Tierra. Además de esto, y esto se describe mucho en este libro, El caso del Creador, se ha encontrado que este mundo en que vivimos es muy especial, no es como cualquier otro mundo, es especial, en un lugar especial, con un eje que tiene una dirección especial, con una luna que mantiene el mundo en esta posición, y que todo es necesario para que haya un clima en que podemos vivir y que haya un mundo en que podemos vivir y nacer. Y que la química también es algo especial. El carbono tiene propiedades muy especiales para que podamos ser seres hechos sobre todo de carbono. Pero ahora el agua que sale de la llave es especial. Es uno de los pocos materiales. Todos los materiales cuando se enfría siguen encogiéndose. Algunos rápidamente, otros muy despacio, pero todos se encogen, excepto por el agua. Cuando el agua llega a 4 grados centígrados, empieza a extenderse. ¿Por qué es necesario eso? Si no fuera así, los océanos se llenarían y los lagos y todo de hielo. Y el hielo quedaría abajo. No habría campo para peces ni nada, por todo el hielo que se hace. Pero por el hecho que el agua tiene esta propiedad muy especial de extenderse cuando se enfría, entonces el hielo flota encima del agua. Hay también otras propiedades especiales de agua que son muy excepcionales, pero que son necesarios para la vida. La luna está en la posición exacta para que las mareas que son necesarias para la vida no sean muy grandes. Si fueran más allá, no tendría la fuerza necesaria. Si estaría más cerca, entonces las mareas serían demasiado fuertes. Y la posición del mundo en nuestra galaxia es muy especial. Hay muchos sitios que son contrarios a la vida. Y nosotros, por casualidad, pero no por casualidad, vivimos exactamente en una posición protegida
contra meteoritos o la presencia de Júpiter y otras cosas, y con esta protección contra la radiación. Bueno, el principio antrópico, que cada vez más se ve que el mundo y la naturaleza y hasta el universo en que nos encontramos se ha hecho a propósito para que haya vida. Ahora, la ciencia no puede decir más que esto. La ciencia solamente puede decir son condiciones muy especiales para que haya vida, pero fuera de esto no puede decir más. La Biblia, por supuesto, dice más. La Biblia dice que todo esto se creó porque Dios quería no solamente que haya vida, sino que haya seres humanos, que es una vida especial, vamos a hablar de esto más tarde, con los cuales Él podía relacionarse. La ciencia no puede decir esto, pero la Biblia lo dice. Muy bien. Entonces, la mayoría de los científicos tienen que aceptar hoy día que el mundo no se hizo por el azar, sino que se hizo con un propósito. Y esa es la razón que en los últimos años más y más científicos del primer rango se han convertido al Evangelio. Más por el principio antrópico que cualquier otra cosa. Porque realmente es una evidencia abrumadora. Y dice, bueno, ¿cómo podemos explicar el hecho que el mundo se ha afinado tan exactamente para que haya vida? Y eso lleva inevitablemente a la fe en un Dios invisible que lo ha creado. Hay algunos científicos que están librando una lucha de retaguardia y están diciendo no. Hay billones de universos. El universo en que vivimos no es el único, hay billones. Y por casualidad, nuestro universo tiene exactamente las condiciones necesarias para la vida. Pero el profesor Blau y los otros también dice que eso no es ciencia. La ciencia se basa en observaciones y tenemos suficientes dificultades en observar el universo en que vivimos. Mucho menos pensar en universos que no podemos observar. Entonces, eso es una pura especulación y hay que hacer una tremenda diferencia entre una ciencia, una teoría científica y una especulación. Una teoría científica, como ya he explicado, tiene sus buenas bases. Pero la especulación no tiene base alguna. No es ciencia, es science fiction. Y bueno, entonces es interesante que para defender que el mundo se hizo por azar, estos científicos tienen que recurrir al science fiction. Bueno, en el cuarto lugar, en el siglo XIX se creía que el mundo fue gobernado por leyes inflexibles y que por eso el libre albedrío, de lo cual habla la Biblia, era solamente una ilusión. Pero en el siglo XX se descubrieron dos cosas que muestran que estas leyes no son tan inflexibles como pensamos.
El primero es el principio de Heisenberg. Heisenberg fue un científico alemán que se dedicó a estudiar las partículas muy pequeñas, los átomos y las partículas subatómicas. Y encontró una cosa muy llamativa, que estas partículas no obedecían las leyes que rigen para partículas grandes. Para dar un ejemplo, esas partículas tan pequeñas, cuando se sabía a qué velocidad estaban moviéndose, no se podía decir dónde estaban. Y cuando se estableció por fin dónde estaban, ya no se sabía a qué velocidad estaban moviéndose. Y cada vez más los científicos están encontrando cosas muy extrañas en este mundo pequeño de átomos y subatómicos. Y que entonces no se puede hacer predicciones como se hace en el mundo grande en que vivimos. Sin embargo, estos átomos y estas partículas subatómicas tienen su influencia en nuestro mundo. Quiere decir que hay un elemento de que no se puede predecir con exactitud lo que va a pasar. Han estudiado el cerebro, eso es de moda actualmente, cada día en el periódico sale artículos sobre el cerebro, pero el hecho es que la ciencia moderna no entiende cómo funciona el cerebro. Se han descubierto muchas cosas, pero no se entiende todavía cómo funciona. Pero han encontrado que el cerebro consiste de neuronas, de billones de neuronas, y que cada neurona funciona como una computadora. Pero todas esas neuronas están conectadas por hilos muy pequeños, muy delgados, de un átomo o dos átomos. Y se especula, y quiero enfatizar la palabra especula, porque no se ha podido probar todavía, se especula que por estas conexiones tan delgados que entra allí el principio de Heisenberg y que eso da la posibilidad de que haya libre albedrío en nuestro cerebro. El otro principio que encontraron es la teoría de caos, que hay situaciones en que un cambio ínfimo en las condiciones originales puede producir una diferencia tremenda en el resultado final. Un científico lo expresó así: el batir de las alas de una mariposa en la selva amazónica puede afectar el curso de un huracán en los Estados Unidos. Y entonces, si cosas tan pequeñas, tan ínfimas, pueden afectar, tener grandes consecuencias, eso también puede explicar por qué realmente tenemos libre albedrío. Pero en todo caso, donde antes había un conflicto, ya no hay conflicto, porque la ciencia moderna está dispuesta a aceptar que hay tal cosa como libre albedrío. Y eso es muy importante, porque eso significa que somos responsables por nuestros actos. Había un tiempo cuando yo era joven que yo escuchaba: no tenemos libertad. Somos condicionados por la familia en que nacemos,
somos condicionados por la cultura en que crecemos, somos condicionados por la política del país en que vivimos y que todo lo que hacemos ya está programado de antemano. Yo he escuchado como joven eso muchas veces, pero hoy en día, felizmente, no. Porque si no somos responsables, eso significa que no puede haber justicia. Porque un criminal dice, lo hice porque fui programado para hacerlo. Y sabemos muy bien que somos responsables por lo que hacemos. Bueno, tenemos que hablar un poco de la teoría de la evolución, que está en el centro del debate actual. Hay que entender bien el programa en la teoría de Darwin. Darwin encontró que dentro de una especie había diferencias pequeñas y que estas pequeñas diferencias se podrían explicar por dos factores. La mutación genética, que por la influencia de rayos cósmicos, a veces hay un pequeño cambio en el código genético de nuestra vida o de la vida de un animal o de una planta, y que esos pequeños cambios se transmiten a las siguientes generaciones y que entonces hay un segundo principio de la selección natural. La forma más adaptada a las circunstancias es la forma que sobrevive y se impone. Entonces, él, dentro de la especie, pudo probar con varias evidencias claras eso de la mutación genética y la selección natural. Eso se llama hoy en día la microevolución. Y es interesante que todos los cristianos, todos los científicos, sean ateos o cristianos, aceptan la microevolución como un hecho. Porque hay evidencia clara a favor de eso. Pero Darwin lanzó también una especulación. Él dijo, yo creo que este principio de evolución o cambios pequeños de mutación genética seguido por la selección natural explica también la transición de una forma de vida a otra, como se llama, peces a animales o de aves a animales. Pero eso era una especulación, porque en el tiempo cuando Darwin propuso su teoría, no había formas intermediarias. Si la teoría de macroevolución es cierta, la teoría de macroevolución es que hay cambios pequeños que al fin resultan en cambios muy grandes e importantes. Entonces habría una serie de formas intermediarias y eso no se había encontrado en el tiempo de Darwin. Entonces la teoría de Darwin tiene una parte que vale como una teoría científica, la microevolución, y una parte que vale como especulación, la macroevolución. Ahora, los seguidores de los
seguidores de Darwin dieron un paso más allá todavía. Más allá de la macroevolución, ellos dijeron, creemos que por azar, por cambios pequeños en los materiales originales, se originó la vida. O sea que la vida también evolucionó por factores de azar. Ahora, la evidencia cada vez más abrumadora es que el origen de la vida no se deja explicar de este modo. Y eso es una de las grandes razones por qué cada vez más hay científicos de primer rango que son cristianos. Que la evidencia es cada vez más fuerte que el origen de la vida se debe a una causa inteligente. Que la vida es tan complicada que no se deja explicar por el azar. Para dar solamente un ejemplo, nuestro cuerpo consiste de billones de células. Estas células son fábricas muy complicadas. Y estas células, cada una, tiene más información almacenada que en toda la enciclopedia británica. Yo no sé si ustedes han visto la enciclopedia británica. Yo tengo un ejemplar en la casa. Son 30 tomos gruesos de más de 1000 páginas cada uno, de este tamaño, y están completamente llenos de datos. Yo creo que si una persona en su vida podría leer todo esto, más o menos podría leer el 10% en su vida de toda la información que hay en él. Sin embargo, en cada célula, y hay billones de células en nuestro cuerpo, está más información que eso. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica que esa información es necesaria para decir a las células cómo tienen que desarrollarse. Algunas células tienen que desarrollarse como un ojo, otra célula tiene que desarrollarse como un tobillo, otra célula como una costilla, y así. Esa información es necesaria para que se sepa cómo desarrollarse. Pero esa información es previa a la vida. Y ahora los científicos dicen, pero ¿de dónde viene toda esta información? Y los científicos ateos no tienen explicación plausible para eso. Y cada vez más se está haciendo evidente que no se va a encontrar explicación fuera de una causa inteligente, de una mente increíble que puso toda esta información en las células para que haya vida. Alguien lo expresó, el misterio de la vida es el misterio de la información. Entonces, los científicos creyentes rechazan completamente la idea que la vida se originó por azar. Dentro de los científicos creyentes, actualmente hay dos campos. Un campo que dice, aceptamos la macroevolución, cambios de forma grandes en la vida, pero
creemos que fue Dios que lo coordinó, o sea que Dios usó la evolución como método de su creación y lo dio dirección. Eso se llama la evolución teísta. Y hay científicos que aceptan esto. El profesor Blau es uno de ellos. Pero hay otros que dicen no. La evidencia no es suficiente para creer eso. Y ellos insisten que Dios hizo cada forma de vida grande por aparte. La evidencia a favor de la evolución teísta es que, por ejemplo, la enfermedad ébola es tan peligrosa esta enfermedad porque el virus tiene una habilidad nueva de confundir el sistema inmunológico del cuerpo. Cuando un virus invade nuestro cuerpo, inmediatamente las defensas nuestras son advertidas y se ponen en acción para combatir el virus antes que crezca y se multiplica. Pero el ébola parece un método muy intricado de evitar eso y poder multiplicarse dentro del cuerpo antes de que el cuerpo se dé cuenta. Y eso es un proceso muy complicado. ¿Cómo se explica eso si las cosas solamente pueden desarrollarse cuando hay Dios que lo acompaña? Eso implica que Dios estaría haciendo el ébola. Y por eso ellos dicen, eso demuestra que es posible hacer cosas muy complicadas por el sistema de la evolución. Y otra cosa que ellos afirman es que en los años se han encontrado formas intermediarias entre una forma de vida y otra. Darwin no tenía esas formas intermediarias, pero en el curso de los años se han encontrado formas intermediarias. El otro campo que está opuesto dice, no, han encontrado algunas formas intermediarias, pero si la teoría de Darwin se aplica a la macroevolución, debería haber mucho más formas intermediarias en los fósiles, y no las hay. Y hay un momento, hace 500 millones de años atrás, cuando hubo lo que se llama la explosión cámbrica, en que súbitamente se presentaron como 20 nuevos tipos grandes de vida. Y no hay formas intermediarias que han encontrado antes de eso. Y ellos dicen, eso es imposible por la explicación terminal. Entonces hay esos dos campos. Pero en el fondo la posición cristiana se pone cada vez más fuerte, porque los científicos ateos tienen que defender su posición de azar, cueste lo que cueste, porque de otra manera tienen que aceptar que haya una causa inteligente.
En cuanto a los cristianos, si la gente que defiende la idea que Dios hizo cada forma de vida por aparte, si ellos son desprobados por evidencia que viene, ellos tendrán que decir, bueno, Dios usó la evolución como uno de sus métodos de creación. De cualquier forma, los cristianos tienen una posición actualmente mucho más fuerte que los ateos. Desgraciadamente, eso no se publica en los medios de comunicación. Todavía se habla mucho de personas como Dawkins que niegan todo esto. Pero cada vez la información es más fuerte que el origen de la vida es por una agencia inteligente y que una agencia inteligente ha tenido que intervenir también en la macroevolución. Bueno, después de esto, el profesor Blau menciona el peligro de mal entender la Biblia. El caso clásico es de pobre Galileo. Galileo recibió un telescopio inventado por el científico Alfons Holandes y estaba observando el planeta Júpiter. Y para sorpresa notó que había lunas que estaban dando la vuelta al planeta Júpiter. Y él dijo, eso demuestra que el mundo no es el centro de todo. Y no solamente notó eso, sino cometió la imprudencia de decirlo públicamente. Y inmediatamente le vino encima la Inquisición, porque la Iglesia había establecido que el mundo era el centro de todo. Y pobre Galileo tuvo que pasar el resto de su vida en una casa por cárcel. La gente dice que la casa fue bastante cómoda, pero sin embargo, pobre Galileo no podía salir de su casa por el resto de su vida. Es interesante que a fines del siglo pasado, el Papa Juan Pablo II tuvo que presentar públicamente sus excusas por la forma en que la Iglesia Católica trató a pobre Galileo. Bueno, ¿cómo se explica esto? Bueno, hubo un científico, un teólogo muy importante en la Edad Media, Tomás de Aquino, que se apoyó mucho en la teología, en la filosofía de Aristóteles. Y Aristóteles puso como cosa fundamental que la Tierra era el centro de todo. Y Tomás de Aquino, sin estudiar suficientemente su Biblia, aceptó esta idea. Porque si uno estudia la Biblia, usted no va a encontrar un solo texto que dice que el mundo es el centro de todo. Entonces se nota ahí el peligro de meter en la interpretación bíblica cosas que vienen de afuera. La Biblia tiene que interpretarse con base en sus propios principios y propias ideas. Y no hay que meter cosas de afuera. Eso es lo que pasó con la teología de la liberación, que se quiso meter en la Biblia ideas marxistas. El resultado fue una chanfaina, como dicen.
Bueno, mal entendido de la vida. Bueno, también yo creo que hay un mal entendido de la Biblia cuando uno dice que uno tiene que insistir que el mundo se hizo en 6 días de 24 horas en forma consecutiva. ¿Por qué? Bueno, si uno estudia Génesis 1, uno ve que el sol aparece recién en el 4.º día. La luz empieza en el primer día y eso corresponde a la gran explosión inicial de energía. Pero el sol recién en el 4.º y el sol determina la longitud de nuestro día de 24 horas. Entonces surge la pregunta, ¿y los 3 días primeros? Eso quiere decir que no se puede interpretar días en Génesis 1 como días de 24 horas. Pero hay otro problema también. Muchas personas han dicho, tenemos que interpretar los días como periodos muy largos. Pero si uno lee bien el texto de Génesis 1, uno ve que las plantas surgen en el 3.er día y el sol recién aparece en el 4.º día. ¿Y cómo puede haber plantas sin sol? Entonces hay un problema en interpretar en forma literal como si fuera un documento moderno el texto de Génesis 1. Mis profesores en la Universidad de Utrecht dijeron, el primer día se relaciona con el 4.º día. En el primer día se habla de la gran explosión inicial y en el 4.º día se habla de los mundos que se crearon. Y eso fue el resultado. Entonces el primer día y el 4.º día es una ampliación de lo que se ha dicho del primer día. El segundo día se habla de la forma de la cúpula y cómo se formó la Tierra. Y el 5.º día habla de los océanos y de la organización de la Tierra. Entonces el 5.º día es ampliación del segundo día. Y el 3.er día habla de la vida. Y el 6.º día habla no solamente de plantas, sino de animales y por fin de seres humanos. Bueno, eso significa que uno puede interpretar la Biblia, el Génesis 1, que se habla de 3 fases. La primera fase de la gran explosión inicial y de la formación de la materia. Segundo día, la formación de la tierra y todo lo que sigue después. Y la tercera fase, la vida que se desarrolla en la tierra. Y eso es exactamente lo que dice la ciencia moderna. No digo que eso es la forma correcta de interpretar la Biblia, porque sigue entre los teólogos un debate cómo exactamente interpretar Génesis 1. Las cosas generales son claras. Se habla de una luz grande y una luz menor. No se habla del sol y de la luna. ¿Por qué no? Porque sol y luna eran dioses de los babilónicos. Entonces se nota que Génesis 1 es una protesta contra la mitología babilónica. Y por eso no se quiere hablar de sol y luna, sino de luz mayor y luz menor. Y que en el fondo se trata de la creación
de Dios en etapas y con propósito, y que termina con el ser humano, creado a la imagen de Dios. Y es interesante que esa expresión, creada a la imagen de Dios, se explica más en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, el hombre, la mujer son creaciones especiales, y lo que lo distingue de los animales es el espíritu de Dios que se metió ahí. Don Juan, que ha corrido mucho el tiempo. Yo no sé si podemos dejar un espacio para... Bueno, la cosa es que el tema se agranda cada vez más. Yo no sé si pueden esperar un poco todavía, porque hay que terminar el asunto. Está bien, no hay problema. Y este punto es importante. La diferencia entre nosotros y los animales no es en primer lugar una diferencia en el cuerpo. Los animales tienen pulmones, tienen hígados y todo lo demás. Se ha establecido que el código genético de un pulpo que vive en el mar se parece en un 90% al código genético humano. Quizá usted no entendía antes que tenía relación con el humilde pulpo, pero es así. El chimpancé se parece en el 98% al ser humano. Pero eso se refiere solamente al cuerpo. La gran diferencia es el espíritu que Dios puso ahí. Y Dios puso ese espíritu para que haya relación verdadera entre los hombres y las mujeres, y también la posibilidad de relacionarnos con Dios. Lo hacemos por el espíritu. Amén. Lo interesante es que la ciencia ha indicado que el cuerpo humano aparece más o menos entre 150 y 200.000 años atrás en África. Pero la civilización no se nota hasta más o menos 10.000 años atrás. Entonces hay un hueco tremendo en que no hubo civilización. Y es posible, eso es pura especulación, que Dios me perdone, pero que ese acto de dar el espíritu al hombre ocurrió en tiempos recientes de 10.000 años atrás. Bueno, entonces vemos que tenemos que interpretar la Biblia para que no esté en contra de la ciencia y que no es necesario. También la ciencia puede interpretarse mal. Cuando dice que la vida se evolucionó, está diciendo algo por lo cual no hay evidencia y por lo cual hay evidencia muy contraria. Bueno, al fin de su libro, Lau dice algo sobre su fe. Él cree firmemente que la Biblia es confiable y autoritativa en el campo de la vida espiritual. Recién un reportero en Inglaterra hizo un estudio de entrevistas con científicos de primer rango en Gran Bretaña y sacó 15 entrevistas y lo publicó.
El libro era un poco aburrido,